Muy buenas tardes. Hoy contamos con la presencia del doctor Enrique Valdivieso, catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. El profesor Valdivieso ha dedicado toda su trayectoria profesional a la docencia, primero y durante 7 años como profesor adjunto en la Universidad de Valladolid y después como agregado en la Universidad de La Laguna para finalmente ejercer durante más de 30 años en la Universidad de Sevilla. Es uno de los grandes especialistas en la pintura española del siglo de oro y la máxima autoridad en pintura sevillana, siendo numerosos los artículos y publicaciones dedicados al estudio de la riqueza artística de la ciudad hispalense, como por ejemplo Sevilla Oculta, la pintura barroca sevillana o los catálogos que ha consagrado a las pinturas de la Catedral y el Palacio Arzobispal de esta ciudad. Parte fundamental de su producción investigadora también han sido los artistas afincados en esta ciudad, como Murillo, Zurbarán o Velázquez, sobre los que no solo ha publicado una profusión de estudios, sino que ha comisariado tanto las exposiciones dedicadas a Murillo en el Museo del Prado en el año 82 como la de Zurbarán en Sevilla en el 98. Ha escrito también sobre la pintura holandesa del siglo XVII y precisamente fue con una conferencia sobre este tema en el año 88 en la que participó en uno de los primeros cursos de la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Ha investigado sobre el tema esencial para la comprensión de la formación de la pintura española del barroco, como es el influjo de la pintura flamenca en estos primeros momentos de formación y la presencia en Sevilla de obras de artistas flamencos, entre ellos Pedro de Campaña, Peter Ersen, Pieter Porboos, Jan Bruegel de Belus o Schneiders, entre otros. Por eso, precisamente, el título de su conferencia es Flamencos en Sevilla en el Renacimiento y Barroco. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias por estas amables palabras de presentación, señoras y señores. Queridos amigos, muy buenas noches y mi adelantado agradecimiento por su presencia aquí y la atención que me van a prestar para que demos un recorrido por el patrimonio que de pintura flamenca de los siglos XVI y XVII existen en Sevilla. Bien cierto es que esta es una conferencia con poco argumento, es decir, yo puedo informarles realmente de lo que hay en Sevilla, de cómo llegó, que es fundamental también, pero en cierto modo casi voy a ser como un guía que les voy a llevar por la catedral, les voy a llevar al museo, les voy a llevar a la Casa de Pilatos, al Palacio de las Dueñas, y allí les voy a enseñar los tesoros de pintura flamenca que se conservan. Por ello, si de alguna manera alguna persona adicta o experta en conferencias nota que es poca sustancia lo que puede tener de teoría, de pragmática esta charla, pues le ruego que de entrada me disculpen, sin embargo, la esperanza de poderlos informar y entretener al menos durante un buen rato. Bien, Sevilla en el siglo XVII es una ciudad que tuvo un enorme desarrollo comercial. Ese desarrollo comercial, lógicamente, produce un gran progreso de carácter económico. Y bien cierto es, donde hay economía, siempre termina habiendo arte. Cuanto más economía, más arte. De tal manera que si en aquellos momentos históricos vamos a comenzar, por ejemplo, a principios del reinado del emperador Carlos V. Bien, pues en aquella época Sevilla es la ciudad más importante de España y es la ciudad más importante de las más importantes de Europa. Es una ciudad, por otra parte, que ejerce el papel de puente entre Europa y América. Allí, a Sevilla, quiero decir, llegan mercancías de todo tipo que están destinadas, algunas, al consumo hispano, pero la mayor parte vienen de fuera, vienen de los puertos europeos, vienen del Mediterráneo, de Génova, de Nápoles, vienen del Atlántico, de Amberes, fundamentalmente. Se desembarcan las mercancías, se registran y se vuelven a embarcar para América. El hecho es que este trasiego, este ir y venir de mercancías de todo tipo, pues deja en la ciudad pingües beneficios económicos. La ciudad se beneficia notablemente, es una ciudad que muy pronto se llena de banqueros, al amparo de
el cocinamiento del dinero, se llena de mercaderes, de tratantes, se llena, por otra parte, después de en fin, pequeños industriales y, por otra parte, la ciudad rebosa de artesanos de todo tipo que se dedican a todo tipo de ejercicio, de crear productos y, naturalmente, productos artísticos también que van a dar una personalidad muy grande a la propia escuela artística sevillana, en arquitectura, sobre todo en escultura, especialmente también en pintura. Bueno, hoy no me corresponde hablarles de la pintura en Sevilla, cosa que sí hice el año pasado y que pues, pudo proporcionarnos una entretenida y amena disertación en aquel momento. Pero vamos, por lo tanto, con esta especie de presencia de los flamencos en Sevilla y a saber por qué vienen, cómo vienen y de qué forma llegan a la ciudad. Bien, en principio tenemos que señalar que gran parte de los aristócratas sevillanos están al servicio de la corona y muchos de estos aristócratas, duques, marqueses, condes, trabajan al servicio de la corona como diplomáticos y como representantes políticos. Y son muchos, por lo tanto, los sevillanos que al servicio del rey están en Flandes, están en ciudades como Amberes, como Bruselas, como Brujas, Malinas, en fin, las principales ciudades belgas tienen presencia en aquella época de sevillanos. Estos sevillanos tienen, naturalmente, familia, tienen en fin, relación con el mundo de su propia ciudad y en algún momento vuelven a casa porque su misión comercial o diplomática termina. Y es frecuente que se dirigiesen allí en Amberes algún artista importante, en Amberes o en Bruselas, para comprar una obra de arte que embarcan con ellos una o varias obras de arte que llevan a Sevilla y allí esas obras de arte adornan sus casas sevillanas o, por otra parte, las entregan como donativo a iglesias y conventos. Este es el camino normal de las obras de arte flamencas en Sevilla. Proceder de sevillanos o personajes vinculados a la ciudad de Sevilla que compran obras durante su estancia en Flandes y terminan llevándolas a la ciudad de Sevilla. Por ello, muchos importantes conventos sevillanos pues, llegaron a formar unas interesantes colecciones de pintura flamenca traídas de esta manera. De tal manera que tanto las casas importantes, los palacios particulares, como las iglesias, conventos y monasterios se enriquecen con obras de arte traídas de esta manera de fuera. Y se forman colecciones pues, bastante importantes y bastante interesantes. El hecho es que esta riqueza artística se acumula en Sevilla a través de los siglos. Sobrepasan con bastante fortuna los años difíciles que ahora conmemoramos de la invasión francesa. Los franceses, cuando llegan a Sevilla, llevan en sus papeles anotados, los generales franceses, sobre todo el mariscal Soult, lleva anotados los nombres de los cuadros de Murillo que se quiere llevar de Sevilla, pero no lleva anotado ninguna pintura flamenca, no le interesan. Es Murillo el número 1 en la fama mundial internacional en aquellos momentos y, por lo tanto, queremos decir que la presencia de los franceses en Sevilla a partir de 1810 no merma para nada el patrimonio de pintura flamenca. Hay que esperar algunos años para que ocurra una verdadera y desgraciada catástrofe, la desamortización de Mendizábal, 1836. En esos momentos, Sevilla era una de las ciudades, aparte de esta riqueza que hemos señalado y este desarrollo económico, Sevilla había sido una de las ciudades con mayor número de conventos, había más de 70 edificios religiosos en la Sevilla del barroco, 70 edificios, entre parroquias, catedral, monasterios, conventos, beaterios, capillas de hermandades, capillas de gloria, en fin. Posiblemente se puede ver en el viejo mapa de Sevilla que hizo Olavide, recorriendo la ciudad de norte a sur y de este a oeste, se
caminaba por las calles siempre recorriendo terreno religioso. Donde terminaba un convento empezaba la huerta del otro convento y así hasta la otra puerta de la muralla, de tal manera que era una Sevilla conventual muy numerosa. Bien, esta Sevilla conventual, como ocurre en el siglo XIX en España, estaba en crisis por completo. Muchos de los monasterios y de los conventos tenían menos de 6 religiosos. Los conventos de religiosas se salvan porque tenían más, pero había una orden que con menos de 6 religiosos el Estado se incautaba del convento y de sus propiedades, tanto las tierras, las huertas, los jardines y las fincas que tenían en los alrededores de la ciudad, y se incautaban también de las obras de arte. Esas obras de arte, con un criterio en principio bastante, podríamos decir, altruista, patriótico y generoso, estaban destinadas a ingresar en los museos nacionales de pintura que en ese momento se crean en prácticamente todas las provincias importantes de España. Y se crea el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Pues bien, muchas de las obras que tenían que haber pasado, y sobre todo estas flamencas, de los conventos, iglesias y parroquias. Las parroquias no fueron desamortizadas, pero algunas sí se cerraron. El hecho es que tenían que haber pasado al museo. Pues bien, pasaron efectivamente, como vamos a ver, esta magnífica pintura que tenemos aquí de muestra es una pintura flamenca que pasa al museo, pero otras muchas se pierden en el sentido de que fueron vendidas fraudulentamente por los mismos responsables de requisarlas. En vez de requisarlas y entregarlas al museo, las requisaban para su propia conveniencia, terminaban vendiéndolas y las obras salían de España. Y concretamente es curioso, el Real Museo de Bruselas, en estas fechas de mediados del siglo XIX, recuperó obras flamencas que habían sido vendidas en Sevilla y concretamente de forma, como acabamos de señalar, absolutamente indigna y fraudulenta. Es una tristeza que tengamos que señalar esta circunstancia. Los propios responsables de salvaguardar nuestro patrimonio artístico lo enajenaron en beneficio propio. Bien, de esta manera, pues perdimos un porcentaje, por lo menos de un 20% del patrimonio de obras flamencas que terminaron volviendo a Amberes y a Bruselas, a colecciones y a museos. Bien, tenemos que señalar que, por otra parte, en Sevilla hubo presencia de artistas flamencos que, excepto Pedro de Campaña, a mediados del siglo XVI, coincidiendo con el reinado de Felipe II, Pedro de Campaña fue un flamenco, se llamaba Petrus Campaniensis y era de Bruselas. Bien, pues estuvo 25 años pintando en Sevilla, este flamenco, y en 25 años se hizo el número 1, el primer pintor de la ciudad y el que más clientela tuvo, pero lo hizo acomodándose al espíritu de la pintura sevillana, de tal manera que hoy Pedro de Campaña, pese a ser bruselés y flamenco, es uno más de la historia de la pintura sevillana, y así, pues en nuestros libros, en mi libro de Historia de la Pintura Sevillana, pues ahí está Pedro de Campaña como sevillano y no como flamenco. Por eso no lo vamos a mencionar en esta charla. Pero sí luego llegan otros flamencos como Cornelio Chut, Juan Balmol, Sebastián de Faix, Pedro de Campolargo, pero llegan en el siglo XVII y son pintores segundones. Es decir, que lejos, estos flamencos que llegan a Sevilla, que van allí a buscar fortuna, lejos de influir en la escuela sevillana, es la escuela sevillana la que influye en ellos y se acomodan al gusto de la clientela local. Por ello, la presencia de pintores flamencos, sobre todo en el barroco, en el siglo XVII, apenas tiene ninguna repercusión para el arte. Bien, tenemos que señalar, por lo tanto, que parroquias, conventos, catedral, palacios guardan estas joyas de la pintura flamenca y que estas joyas pues pueden ser, ya es cuando debo determinar esta especie de teorización sobre cómo llega y cómo se pierde y cómo se queda algo, que naturalmente, y pasar ya al comentario de las distintas obras que allí conservamos. Bien. El núcleo más importante de pintura flamenca en Sevilla está en el Museo de Bellas Artes. Es lógico.
pero sepan que normalmente las obras del Museo de Bellas Artes son producto de la desamortización, las que se salvaron de no ser vendidas fraudulentamente, y que realmente pues, estas pinturas pues, vienen a formar parte de la nómina principal. Después hay que señalar también, aunque en nuestro país es un país tacaño en sentido de donaciones, no es muy común, no es como en Norteamérica, que los americanos se sienten muy orgullosos de entregar obras a los museos y que una placa allí les recuerde para siempre. Nosotros hemos tenido donativos, este Museo del Prado ha tenido magníficos donativos, pero pocos, escasos. Igual pasa en Sevilla, muy pocos donativos, que de todas maneras pues, son como mínimo una docena de pinturas que han incrementado aquello que vino camino de la desamortización. Bien, una de las pinturas que viene de desamortización y que, curiosamente, pues normalmente cuando se retiraba una obra de un convento para pasar al museo, se apuntaba de dónde venía. Esta Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, que es una bella pintura, no tan grande como la que tenemos en pantalla, sí, como la mitad aproximadamente, es de gran formato. Es una pintura interesantísima que procede de algún convento desamortizado y que, por otra parte, es anónima. Pero nos presenta concretamente una circunstancia verdaderamente interesante a nivel iconográfico, el culto a Santa Úrsula como una de las muchas vírgenes que de origen noble tuvo la antigüedad. Y normalmente, pues esta es curiosamente una de las leyendas más, podríamos decir, absurdas que tiene la historia de la Iglesia, porque realmente a Santa Úrsula, bien cierto es, la pudieron martirizar, pero iban 11.000 vírgenes con ella. Hay un escritor muy curiosamente español, que es Jardién Polcela, que hizo una divertidísima obra que se titulaba ¿Hubo alguna vez 11.000 vírgenes? Bien, yo he leído algo de historia antigua en este sentido y algunos teóricos de la iconografía de los santos dicen que lo de 11.000 vírgenes se debe de obedecer a una mala transcripción de un texto antiguo, que probablemente fuesen 11 y la piedad arrebatada de un transcriptor las terminó convirtiendo en 11.000. Pero la historia es muy bonita, la historia es de una princesa inglesa que con su marido peregrinan a Roma para recibir la bendición del Papa. Bien, van a Roma, el Papa los recibe, los bendice en su matrimonio, regresan a Inglaterra, vienen navegando por el río Rin y se detienen en Colonia, que es lo que aquí. Y en Colonia son detenidos por los hunos de Atila, y los hunos, al ver que eran cristianos, los martirizan, los acuchillan, los degüellan y matan, según la leyenda, a ese tropel inmenso de 11.000 vírgenes, que imaginamos la flota tan inmensa, se ve en segundo plano, se ve la flota con los bajeles que navegaban por el Rin, de vuelta iban por tierra y por río, y tenemos en primer plano a esta Santa Úrsula en actitud oferente de su martirio, con los cadáveres de su marido y de las demás vírgenes que la acompañaban en el suelo. Pintura bella, descriptiva, amable, típicamente pues de promover y de difundir una devoción que, pues curiosamente, en aquella época no se asombraban 11.000 vírgenes, como si hubieran sido 15.000 o 20.000, no les hubiera importado. El hecho es la exaltación de la santidad y del hecho, naturalmente, que proponía la Iglesia como mérito, es decir, dar la vida en defensa de la fe, que era el deber de todo buen cristiano. Naturalmente, en épocas de paz, pues eso no ocurre, pero se les propone siempre esa defensa de la fe a aquellos santos y sobre todo santas preclaras de la antigüedad que habían incidido en esta circunstancia. Bien. Pues comentado este cuadro, al lado de este gran cuadro que seguramente estuvo en un altar, pues es una pintura grande, es de altar, pues hemos de constatar la presencia en Sevilla de cuadros pequeños de devoción, cuadros que más que de iglesia son de sacristía o de celda de monja o de celda de fraile o de estar en el oratorio privado de las muchas casas importantes que hay en Sevilla. Las casas importantes piden autorización al arzobispado para que una habitación de la casa se convierta en capilla y el arzobispado, previo pago, se lo concede a todo el mundo que lo pidió. De tal manera que todas las capillas, todas las casas principales de Sevilla tuvieron pequeñas capillas que se llaman domésticas. Bien, allí
De allí puede proceder esta linda pintura, típica de la escuela de Amberes, de Guillermo Benson, que está en el Museo de Sevilla y que realmente nos muestra un prototipo muy repetido que en Amberes se hizo en cantidades enormes. De esta pintura, concretamente hoy, se conocen más de 6 modelos idénticos a esta, en distintos paraderos. No vamos a perder ahora el tiempo diciendo dónde está cada uno de ellos, pero el hecho es que es un prototipo que los pintores hacían casi industrialmente porque el tema era bello, íntimo, recogido, amable. La Virgen con el niño en sus brazos, las 2 mejillas juntas, el sentimiento materno-filial claramente plasmado, o sea, pinturas que tenían un enorme éxito de clientela y que se pintaron a centenares en Amberes y que se exportaron y que llega concretamente esta a Sevilla. Esta viene, digo, por eso estoy mencionando de una capilla doméstica, porque esta es de donación particular. Y naturalmente la donación particular lo lógico es que vengan de familias particulares y no de iglesias y conventos. Pues bien, pintura muy fina, muy delicada, muy empastada, muy bien hecha, con una técnica muy minuciosa. Es la calidad que define a estos flamencos, que el tiempo no puede con estas pinturas de bien que están hechas. Tienen hasta 6 o 7 capas de pintura, unas encima de otras, y están perfectamente bien consolidadas. Es decir, a una pintura flamenca hay que arañarla para destrozarla, o sea que no, hay que atacarla violentamente, porque su conservación prácticamente es perpetua de la buena técnica con que están realizadas. Bien. Nos salimos un momento del museo para ir a la iglesia actualmente de la Anunciación de Sevilla, que no es otra que la iglesia de la Universidad y antes la iglesia de los jesuitas. Por lo tanto, los jesuitas sevillanos tuvieron esta preciosa pintura de uno de los más notables pintores de Amberes, Marcelo Coffermans, que trabajó para la exportación y cuyas obras vinieron en grandes cantidades. Hay una profesora ya jubilada y en delicado estado de salud, Elisa Bermejo, que durante muchos años estuvo en el Instituto Diego Velázquez, que estudió la obra de Marcelo Cofferman en España y estudió esta pintura, señalándola como una de las mejores de la pintura flamenca y del siglo XVI y una de las mejores que se conocen hoy dentro del catálogo de Coffermans. La pintura es lindísima, como ven ustedes, es la Virgen, muy curioso, con el atributo de Inmaculada. Vean la media luna que tiene a sus pies, es ese atributo de Inmaculada. La Virgen con el niño dándole el pecho, mirándole dulce y amorosamente y en un momento de éxtasis y de deleite, porque como vemos una corte de bellísimos ángeles mancebos está cantando, interpretando música en honor de los 2 santos personajes. Intimidad, belleza, recogimiento, amabilidad espiritual, en fin, pinturas que lógicamente esta está todavía en la iglesia de la Anunciación, está en su altar, donde siempre la tuvieron los jesuitas. Y allí lo mismo, se conserva en muy buen estado de conservación. Únicamente a la izquierda notarán ustedes una raja vertical que es fallo de no ya de la pintura, sino de las colas que juntaban los distintos tablones con los cuales se hacía una pintura. Pues bien, obra espléndida de Coffermans que, volvemos al museo, tiene en el Museo Cofferman, vean cómo es exactamente el mismo pintor, el mismo espíritu, el mismo sentimiento, la misma emoción. En este caso es la Virgen María sentada, también con la media luna, fijémonos bien, está con el niño en su regazo y el niño lee, o más bien me da la impresión de que pasa las hojas de un libro sagrado para que la madre siga leyendo. Arriba y en ángulo 2 ángeles coronan a María como reina de los cielos. Pintura lo mismo, rebosante de intimidad, de recogimiento, de ternura, de afabilidad, un poco concentrado todo, más el sentimiento y la emoción hacia adentro, no hacia afuera, pero de una belleza muy clara y sobre todo hecha, fíjense bien, la geometría que hay a la hora de transmitir los ángeles en oblicuo, la Virgen en triángulo, el niño en el interior del triángulo, la semicircunferencia de la luna, es decir, elementos geométricos que parece que no, pero que son el esqueleto fundamental en el cual se constituye la pintura.
Debió de haber también en alguna iglesia o convento de Sevilla un tríptico con una tabla central y dos laterales, también de Marcelo Kofermans. La pintura central se ha perdido y estas son las dos tablas laterales. En una, la Anunciación, la que tenemos a la izquierda, en otra, la Visitación, también de Marcelo Kofermans. Pero normalmente los pintores, los maestros, se esmeraban en la tabla central y las tablas laterales muchas veces no las hacían también los maestros, pero con mayor participación de discípulos, con lo cual aquí la calidad de esta Anunciación y de la Visitación es bastante menor, aunque es de Kofermans, son de Kofermans las dos, bastante menor que en estas dos preciosas piezas que hemos visto anteriormente. Bien. El Museo de Sevilla tiene, sin duda, aquí, en esta imagen que están contemplando, tiene uno de los mejores trípticos flamencos que se conservan en España. Es el tríptico de la Crucifixión, cuyo autor es Franz Francken I. Esta interesante pintura de Franz Francken I ha tenido una historiografía bastante errónea hasta que, lógico, en el 1968 un profesor belga, Bruin, dio en el clavo y solucionó el problema que tenía planteado. Fíjense lo que es la historia del arte o la historiografía del arte. En el año 1800, un ilustrísimo escritor erudito español, amante de la cultura en general y del arte en particular, don Agustín Ceán Bermúdez, que tiene calle importante aquí en Madrid, bien, pues pasa por Sevilla, porque estuvo empleado en el Archivo de Indias, en el recién creado Archivo de Indias. Y bien, visita las distintas iglesias, en un convento franciscano encuentra este tríptico y entre lo que le dicen los frailes y entre lo que él creyó leer en unos papeles, atribuyó este magnífico tríptico a un pintor llamado Francisco Frutet, el cual, según Ceán Bermúdez, era flamenco. Bien, pues como lo había dicho don Agustín, pues punto en boca. Lo que decía don Agustín iba a misa, y todavía hay gente que sigue escribiendo y citando lo que decía don Agustín, que muchas cosas eran ciertas, pero algunas veces, como en este caso, se inventó un pintor inexistente. Francisco Frutet no ha existido. Bueno, pues los demás eruditos de Sevilla, todo tríptico flamenco de la tabla, todos a Francisco Frutet. Y teníamos a principios de siglo llena Sevilla de un pintor que no había existido, Francisco Frutet. Curioso, flamenco. Bueno, sin embargo, pues nada, Bruin pasa por Sevilla, él debía haber visto fotos en Bruselas y fue a ver el tríptico, evidentemente lo estudia, publica un artículo largo de 10 páginas y certifica que Frutet no había existido nunca y que, sin embargo, esta obra es de Franz Francken I. Franz Francken I se llama así porque tiene un hijo que se llama Franz Francken también en el siglo XVII y para diferenciarlo del padre se le llama Franz Francken II. Lo vamos a ver en Sevilla. Bien, pues padre e hijo, por lo tanto, representados en Sevilla. El tríptico es impresionante, con la crucifixión en el centro, con Cristo en la cruz, los dos ladrones muy convulsos, muy movidos. Fíjense cómo contrasta la serenidad de la figura de Cristo con los gestos convulsos y un poco agitados de los dos ladrones. Abajo las Marías, San Juan, un profundo paisaje a la flamenca. Y después a la derecha, a izquierda y derecha, dos episodios complementarios del Calvario, que es el camino del Calvario y después el descendimiento. Bien, los vamos a ver en conjunto y en detalle. Vamos a ver concretamente, empezamos por la tabla izquierda, donde vemos cómo esta tabla izquierda del tríptico es una de las caídas de Cristo, le ayuda Simón Cirineo. Hay un detalle naturalista típicamente flamenco, muy curioso, que es el de la madre que lleva a un niñito del brazo, y que es curioso, ahora lo verán aumentado, el niñito lleva una cuchara en la mano, es decir, la cuchara con la cual toma la papilla, o en fin, el alimento que le da la madre lo lleva, no se despega de ella como, en fin,
testimonio de la insaciabilidad infantil a nivel de comer, porque ya no es un niño de bebé, sino es un niño que ya anda y que ya, en fin, come, en fin, que tiene esa circunstancia narrativa, porque si no, no tiene ningún sentido de que aparezca un niño con una cucharita en la mano. Con Cristo no tiene nada que ver, con Cristo tendría que ver el paño de la Verónica que en esta tesitura le ofrecen. Bien, muy interesante el grupo de caballeros con las banderolas, el firmamento nublado con luces grises y amarillentas, en fin, pintura lateral del tríptico, y aquí tienen concretamente el detalle del niño sonriente, ajeno al drama de la pasión de Cristo. Esto es muy flamenco, el anecdotismo colateral. Es decir, el niño pues, está ausente de lo que es el drama de la pasión, pero como vemos claramente nos muestra esa circunstancia de tener la cuchara en la mano, una cuchara grandísima. El niño tiene que tener una boca inmensa, como podemos ver perfectamente. Bien. Continuamos nuestro recorrido. Ya ven que estoy haciendo de amable guía, es el único recurso que me queda, pero créanme que lo hago con bastante complacencia y, en fin, y veo que por otra parte pues mis explicaciones no les están siendo demasiado ajenas. La tabla central con el Cristo, en fin, la reproducción es mala, es una reproducción de libro que tienen algunos editores la manía de partir la imagen con la mitad de la página y entonces en el museo no tenían una foto decente para, en fin, la tuve que hacer de libro y de ahí que salga ese defecto que, en fin, les ruego perdón por ello. Interesante, por lo tanto, este movido, aparatoso conjunto del Calvario. Debe haber mucho viento en ese momento que mueve las nubes porque el paño de Cristo flamea. Tenemos a la Virgen recogida, a la Magdalena al pie de la cruz, a San Juan vestido de rojo a la derecha y también están María Salomé y las dos hermanas de la Virgen, María Salomé y María Cleofás, las dos. Bien, un magnífico paisaje de fondo y esas nubes que amenazan tormenta y que van a hacer que dentro de muy pocos instantes, en el momento en que Cristo muera, el cielo se oscurece por completo. Bien, seguimos y vemos la otra tabla, la colateral, que es el drama del descendimiento, donde, como vemos, se baja a Cristo desde unas escaleras y la Virgen, fíjense bien qué curioso, la Virgen se desmaya al pie de la cruz. Esta pintura debe estar hecha aproximadamente hacia no está firmada ni fechada, hacia 1575 aproximadamente. Ya ha pasado el Concilio de Trento. Y sin embargo, los pintores siguen aferrados a la tradición medieval de que la Virgen, como mujer madre, se desmaya cuando a Cristo lo van a poner en sus brazos. Esta circunstancia, a mediados del siglo XVI, la prohíbe el Concilio de Trento y dice que la Virgen no debe pintarse desmayada al pie de la cruz, sino en pie, tal y como dice el Evangelio de San Mateo, en pie. La palabra latina es stabat, es decir, estaba en pie. Pues bien, sin embargo, pues, para los flamencos es mucho más anecdótico el trance de pintar a María lívida, descompuesta, con el sentido perdido y desmayada en los brazos de la Magdalena, de María Cleofás, María Salomé, que la atienden en este momento, mientras que San Juan exclama dolorido el dolor de ver el cuerpo de Cristo que se le desciende para colocarlo en los brazos de la Madre. Bien. Esta es la pintura que han visto ustedes durante un rato como cubierta de la conferencia. Esta es una de las pinturas más interesantes de las que posee el patrimonio flamenco en Sevilla. Es concretamente el tríptico del Juicio Final que, procedente del convento de San Agustín, firmado y fechado por Martín de Vos en 1570, es hoy lo que podíamos llamar la joya de la corona de la pintura flamenca. Una pintura espléndida, hermosa, trascendental. Evidentemente no hay en el episodios religiosos, el momento más trascendental es el Juicio Final. La pintura más importante de la historia es el Juicio Final de Miguel Ángel en la Capilla Sistina. De tal manera que es pintura que naturalmente en muchas iglesias y conventos el juicio y podríamos decir, las normas morales que el cristiano debe de seguir para presentarse limpio a la hora del juicio y obtener la salvación, pues era una preocupación fundamental. De tal manera que el culto a las ánimas y el culto al momento del juicio final es muy intenso en toda Europa y, por supuesto, en Sevilla. Bien, la pintura tiene los clásicos ingredientes de un juicio final.
Empezamos por arriba, que es el momento en que Cristo ordena la resurrección de los muertos. A su derecha y izquierda, la Virgen y San Juan, y más a los lados, la corte celestial con todos los santos. Debajo de Cristo, a derecha e izquierda, dos ángeles trompeteros que hacen sonar sus instrumentos musicales para que su sonido abra las tumbas y de ella resurjan los muertos con los cuerpos y almas que tuvieron, como nos enseñaba el catecismo astete que muchos de nosotros hemos estudiado. Resucitarán con los cuerpos y almas que tuvieron. Y ahí les tenemos, resucitando, se abre la tierra, se abren las fosas, surgen desnudos, naturalmente, y forman parte de dos grupos muy claros que podemos observar. El grupo de la izquierda, que son los bienaventurados, nuestra izquierda es la derecha del Señor, y por lo tanto a la derecha del Señor van los bienaventurados en el juicio final, y a la derecha nuestra, pero a la izquierda de Cristo, los condenados que van a ser devorados por esa gigantesca boca con dos ojos, que es la boca de un monstruo infernal que los devorará y les meterá al fuego eterno. Naturalmente, los pintores siempre juegan con mucha habilidad a mostrar serenos a los bienaventurados y convulsos y agitados a los condenados. Es propio del estado de ánimo. La felicidad de esa gloria que les espera les llena de una paz vivífica y, naturalmente, el drama de la condenación y del drama del fuego eterno, pues agita y convulsiona a los que han sido condenados. Bueno, pintura que Bosch interpreta magníficamente, es un pintor de primera calidad, es uno de los mejores pintores que hubo en Amberes antes de Rubens, Martin de Vos. Bien, pues aquí tenemos esta pintura que, por otra parte, tiene una circunstancia narrativa muy interesante. Bien, cuenta el maestro de Velázquez, Francisco Pacheco, que escribió un libro llamado El arte de la pintura, donde, entre otras cosas, narra las pinturas importantes que había en Sevilla y menciona esta. Y menciona, en su libro que se publicó en 1644, menciona un magnífico juicio final en la iglesia de los agustinos de Sevilla. Y lo encomia, lo alaba, pero dice que, de todas formas, Pacheco, quiero prevenirles que era un poquito estrecho. Y esa estrechez le lleva a escandalizarse de esos espléndidos desnudos que ven ustedes ahí, que son pues, las almas que resucitan, hombres y mujeres. Y que de todas formas, como vemos, el pintor, sobre todo a las mujeres, las pone un pañito de pureza en sus partes pudendas para no escandalizar al público. Pero esta pintura, curiosamente, terminó de producir un hecho verdaderamente anecdótico que Pacheco consigna. Dice que le contaron los agustinos que en una ocasión, que no se dice la fecha, un obispo agustino estaba diciendo misa en el convento en un altar delante de este cuadro. Y que estaba el hombre con sus oraciones, con sus prédicas, y que en algunos momentos en que tuvo que levantar la vista, se encontró con esos espléndidos desnudos que vamos a ver ahora, a continuación, que le soliviantaron y que le hicieron perder un poco la compostura moral y que le debían de ver malos pensamientos y unos sudores de muerte, Y dice que ese fraile, ese obispo, había comentado a los frailes que nunca lo había pasado peor en su vida, que una vez estuvo pasando con una tormenta el estrecho de Magallanes y que con tormenta y tal lo pasó fatal, pero que peor lo había pasado en la contemplación de los desnudos del juicio final de Martín de Vos. Evidentemente hay que reconocer que los desnudos son espléndidos, son unos desnudos carnales con una... más madera, vamos a ver esta bienaventurada que es sacada, vemos cómo la larga melena le oculta las partes pudendas, pero en fin, tiene belleza, hermosura y en fin, es parte por lo tanto de este, aquí tenemos esa, sobre todo la que está en la parte derecha, muy aparatosa en brazos y piernas, pues esa fue la que le debió hacer perder la compostura moral al divino fraile. Bien. Y aquí una pequeña parte de mérito hacia mi modesta persona. Este era un retablo, el juicio final en el centro, y en los laterales había dos pinturas que yo estoy seguro que son estas. San Francisco
y San Agustín, que duda cabe si es San Agustín. Y por otra parte, claro, a pocos conocimientos que uno tenga de Martín de Vos es que el San Agustín, el San Francisco, yo no lo hubiera pillado nunca, pero el San Agustín, clarísimo de Martín de Vos. Bueno, pues estaban anónimos en el museo, no les habían recogido del convento de San Agustín, se habían llevado al museo, pero no habían anotado que eran del retablo del juicio final. Ahora ya, si van ustedes al Museo de Sevilla, se encontrarán la tabla central puesta y a los lados, en un esquema que se ha puesto de retablo, San Agustín y San Francisco. Dos espléndidas obras que se han incorporado, pues merced a esta observación mía, y que son magníficas. Aquí están, sobre todo el San Francisco, ahora están, en el momento que se descubrió y se dijo que dije que era de Martín de Vos, se limpiaron, se han arreglado, están perfectas, están de una calidad y de una belleza verdaderamente extraordinaria. Bien. Sevilla ha tenido mucho, pero Sevilla en los últimos tiempos ha perdido mucho también. Vean una obra de Martín de Vos firmada y fechada que estaba en una colección particular donde yo la vi hace muchísimos años. Bien, pues esta obra, que en fin, era muy estimada en la ciudad, puesto que había en la famosa exposición de Sevilla del año 30 la exposición iberoamericana de Sevilla, se me ha olvidado el año ahora, famosísimo, el 29-30, efectivamente, el año 29, bien, pues participó, la llevaron joyas de colecciones particulares y total, que la conocía toda Sevilla esta pintura y estaba en un catálogo, etc. Pues bien, verán ustedes, sobre todo una familia de alto rango, con intereses agrícolas, la mala marcha de la agricultura, pérdida de poder adquisitivo, total, que muchas familias sevillanas, desgraciadamente, esta pintura la llevé yo en el año 88 a una exposición que se llamaba Obras Maestras de Colecciones Particulares Sevillanas. Bien, se hizo un catálogo. De ese catálogo, más del 50 y 60% se ha vendido ya. Y esta pintura ahora la tiene el señor Arango, Plácido Arango, aquí en Madrid, en su colección privada. Pero su origen es sevillano y se ha vendido hace unos 10 o 12 años aproximadamente, firmada también y fechada por este magnífico pintor que es Martín de Vos. Bien. Dentro de unos días, aquí en esta sala, un especialista flamenco les va a hablar de Pieter Aersen. Pues bien, este es un pequeño descubrimiento también que hice, estaba como anónima en el museo. Pieter Aersen es sobre todo pintor magnífico de bodegones, y, sin embargo, también pinta escenas de carácter religioso. Y estas escenas de carácter religioso, pues contemplando, pasando y con alguna ayuda de referencias ajenas, pues pude determinar que efectivamente esta es una pintura de Pieter Aersen y, por tanto, ha recuperado su nombre. Hace muy poco, porque yo tengo escrito un libro sobre las pinturas del Museo de Sevilla, donde ustedes lo ojean, está todavía como anónimo. Y, sin embargo, pues en pintura hay que ser tenaces y contundentes, es decir, no desanimarse. Algún día llega y llegó la hora de que esta magnífica tabla fuese bautizada a nombre de su autor, que es el magnífico pintor de Amberes, Aersen, con esta magnífica también Asunción de la Virgen, que es coronada en la parte superior por el Padre Eterno y por Dios Hijo, con la presencia del Espíritu Santo, con un bello paisaje en la parte inferior, es pintura elegante, movida, típica de esta escuela flamenca. Bien. Esta pintura de Aersen cierra el ciclo de lo más selecto que poseemos en Sevilla del siglo XVI. Pasamos al siglo XVII. En el siglo XVII siguieron llegando pinturas de Amberes y, sobre todo, a las casas particulares. Esta es de un donativo privado. Habrán intuido ustedes que suena a Bruegel, sobre todo el llamado Bruegel, Jan Bruegel de Belurs. Bruegel el joven, en una palabra. No es ojalá fuese de Bruegel, es de alguno de sus varios imitadores que se aproximan al maestro sin su categoría, pero que pintan pinturas muy amables, muy amenas, muy deliciosas, sobre todo paisajes con animales, que siempre suelen ser alusivos al paraíso terrenal, es decir, a un jardín frondoso, regado por río, donde hay aves, insisto, hay pájaros, otra vez, hay también... A veces cuando uno habla no controla bien el cerebro. Hay fieras, quería decir, hay corzos, en fin, liebres, conejos, en fin, patos. Son pinturas
típicas, perfectas para salón de casa de mediano tamaño, y quiero decir que de este tipo el Prado tiene 3 pinturas verdaderamente excepcionales. Sobre todo lo que tiene el Prado es el máximo, la pintura que a Bruegel le copiaron todos sus discípulos, que son los paraísos terrenales, con Adán y Eva en el centro y después toda la fauna y la flora de la creación. Pinturas muy bellas, muy descriptivas, que combinan el hecho religioso, se trata de nuestros primeros padres, con lo decorativo, con lo bello, con lo amable y lo entretenido, porque la gente se entretenía en la bella época en que la nefasta televisión no existía, pues la televisión eran las pinturas donde decían, este es el león, este es el tigre, esta es la pantera, este es el pato, el ganso, la liebre, etc. Y son pinturas bellas, amables, decorativas, que estas, las que no eran de Bruegel de un precio más asequible, fueron exportadas a centenares o a miles desde Amberes a toda Europa y que llegaron a mansiones sevillanas de cuyos herederos las han entregado en donativo al museo recientemente. Bien, del museo, al cual volveremos, vamos a pasar a la Catedral de Sevilla, donde en la Catedral de Sevilla no hay ninguna pintura flamenca del siglo XVI, por eso no han salido, pero sí hay una magnífica colección de pintura del siglo XVII. La catedral jamás compró pinturas. Pinturas encargaban para retablos, para capillas, pero la catedral tiene una colección, no se asombren, ni es ninguna exageración, de 550 y tantas pinturas de bastante buen nivel, y ya pinturillas, otras 300 pinturas de poco interés y de devoción pacata, de mala mano, pues hay otras 300. Pero 500 pinturas de cierto interés, del cual yo di fe en su día, puesto que mi primer trabajo, nada más llegar a Sevilla, fue la realización del catálogo de las pinturas de la catedral, donde descubrí, bueno, había pinturas que ya se conocían. Por ejemplo, de este pintor, de Franz Franken II, pues el especialista, gran especialista durante muchos años y buen amigo mío, Matías Díaz Padrón, ya había evidenciado que en la catedral había pinturas de Franz Franken II. Pero esta se la había saltado todo el mundo, estaba en una capilla con poca luz, yo la encontré y es una preciosa caída de San Pablo, de Franz Franken II, donde se narra el momento en que Dios, con una fuerza invisible, derriba del caballo a Saulo, le dice que por qué le persigue y le invita a ser su seguidor en vez de su perseguidor. Movida, aparatosa, dinámica, fijémonos la fogosidad de todos los caballos. Es una pintura que no está limpia, no se ha limpiado nunca y por eso está tan empañada, tan poco relevante de color, pero es una pintura magnífica. Y por otra parte es una pintura de gran tamaño. Franken II, el hijo del tríptico de antes, Franken II es un artista que trabaja fundamentalmente a tamaño pequeño y pinta sobre tablas. Las tablas no pueden ser nunca muy grandes, pero también hizo lienzos y de los mejores lienzos y de los de más tamaño se encuentran en la Catedral de Sevilla. Quería decirles que la Catedral de Sevilla nunca los compra, pero tiene una gran colección porque muchos sevillanos al morir dan su colección entonces a la catedral y sobre todo la mayor parte de los canónigos, algunos muy cultos, muy eruditos, con buena fortuna y que tenían muy buenas colecciones en casa, pues terminaban dando siempre a la catedral su colección pictórica y de ahí viene esa nómina tan amplia de artistas y de pinturas de cierta calidad que allí se conservan. Bien, vamos a continuar. Este ya había sido publicado por Matías Díaz Padrón, es una preciosa pintura de Franz Franken II, muy amena y muy descriptiva. Como vemos, es Salomé que llega a entregar a Salomón la cabeza del Bautista. Bien, una hermosa Salomé con parte de sus pechos descubiertos, ella danzando, había excitado la concupiscencia del monarca, y la dice, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras, yo te lo concederé. Y ella, por consejo, Salomé, por consejo de su madre Herodías, piden la cabeza de San Juan Bautista que les había acusado de adulterio. Y por lo tanto la muerte del santo, la muerte del inocente, la muerte del que da la vida en defensa de la fe, pues se convierte en este caso en una escena de costumbres. Vemos como un comedor muy elegante, con una mesa abundantemente servida, con caballeros que, excepto el turbante que tiene el
el monarca, pues el resto pues son vestidos de la época del siglo XVII que forman, insisto, una escena costumbrista, una escena de banquete, de comedor, que viene a ser pues el acicate de esta pintura flamenca, que siempre es entretenida y es descriptiva y es narrativa y se busca el pormenor, el detalle. Es una pintura que realmente pues sirve a efectos religiosos, pero también sirve a nivel decorativo, y ese fue su gran éxito. Bien, de Cornelio de Vos vamos a ver aparecer varias veces el apellido de Vos. Quiero adelantarles que Vos es un apellido en España como Pérez. Por lo tanto, hay numerosos artistas que tienen el apellido Vos, que se pronuncia Fos, con F. Bien, hay una gran pintura, del cual este es el detalle central, de la adoración de los magos, los cuales ven ustedes perfectamente: Melchor, Gaspar, el negro Baltasar, la Virgen con el niño. Es una pintura aparatosa en la cual Cornelio de Vos se muestra claramente como un seguidor discreto de segundo orden de Pedro Pablo Rubens, al cual admiró notablemente. Bien, seguimos en el museo y vemos cómo realmente algún familiar de estos personajes que estuvieron en tiempos en Holanda se hizo retratar. Y se hizo retratar, esta puede ser una mujer española que vivía en Flandes, y se hizo retratar por este Cornelio de Vos, y se retrata con traje a la flamenca, no con traje a la española. Y de ahí que hubiese un retrato traído de Amberes en Sevilla y que los herederos en nuestros días lo han terminado donando al museo. Elegante, majestática, muy seria, muy sobria, muy digna, como tiene que ser el papel de la mujer en el retrato, y con unas galas y con unos oropeles de carácter decorativo verdaderamente excepcional. Cornelio de Vos fue mejor retratista que pintor de escenas religiosas, y de ahí que esta obra pues tenga cierta importancia. Vean de nuevo, Vos, pero en este caso Simón, y en este caso sin problema alguno, puesto que son una serie, estamos en la Catedral de Sevilla, una serie de la creación, de la historia de la creación, en 12, nada menos que en 12 pinturas, de las cuales todas tienen número, del 1 al 12, pero se han perdido 4, solo se conservan 8 en la Catedral. Están firmadas y fechadas por este artista, por Simón de Vos, y tienen estas características de que son de la historia sagrada, pero al mismo tiempo, como vemos en esta aparatosa muerte de Abel a manos de su hermano Caín, vemos los ganados, las ovejas que cuidan, vemos un paisaje que se pierde en lejanía, pájaros que cruzan en el firmamento. Es decir, aparte de narrarnos las pinturas flamencas de episodios de carácter piadoso, religioso y sagrado, sin embargo son descriptivas y muy narradoras de aspectos secundarios que inciden de la naturaleza o de la geografía o del vestuario, en este caso no, porque las dos figuras están al desnudo, pero que son altamente descriptivas. Vean, de esta serie, la que lleva la número 1, la creación de los animales, la creación del mundo y de los animales, el Padre Eterno en el centro, creando pues, la típica pintura flamenca, como hemos visto antes, un perrillo a sus pies, caballos, incluso se ve abajo una serpiente, aves de todo tipo, mamíferos, reptiles, en fin, paisaje, en fin, una escena de carácter religioso que decora estas pinturas. Fundamentalmente no son de iglesia, son de casas nobles, y un salón, por ejemplo, pudo estar en origen decorando todo un salón, porque tenían enormes paredes y las 12 pinturas cabían perfectamente. Después lo debe de heredar alguien que finalmente lo entrega a la catedral. Bien. Este es el caso de Peter Snyders, el autor de este magnífico bodegón, que yo hace muchísimos años, con motivo del centenario de Rubens, acababa de llegar a Sevilla, organicé una exposición que se llama Pintura de la época de Rubens en Sevilla. Bien. Y en una casa particular me encontré, al tiempo que un bellísimo cuadro de flores del madrileño Arellano, firmado, me encontré esta magnífica pintura firmada por Snyders. Bien, hoy esta familia ha tenido que, en fin, ha muerto el padre y la madre de la familia,
Era familia rica, había una herencia bastante grande, había mucho que pagar de impuestos a Hacienda por derechos de sucesión y se llegó al feliz acuerdo en que esta pintura pagaba parte de esos derechos. Y, por lo tanto, ha pasado de manos particulares al al gobierno español, quien la ha depositado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que es de donde viene la pintura. Es una espléndida pintura de mercado, típicamente flamenca, donde vemos una mesa abarrotada de aves, como podemos advertir, sobre todo un enorme ganso blanco inmenso, y un perro abajo, frutas, verduras, o algunos cacharros domésticos, en fin, típica pintura de mercado que tiene la firma de Snyder, pero yo fijándome en los personajes, probablemente las figuras son de Jordaens, son de uno de los principales discípulos de Rubens, porque era muy común en que el pintor de bodegón solo sabía o estaba especializado en bodegón y que cuando tenía que pintar figura pedían auxilio a colega que naturalmente cobraba su importe por participar en la pintura. Pero este es un magnífico bodegón barroco flamenco, dinámico, aparatoso, abarrotado, en fin, con esta especie de recargamiento decorativo que tiene el bodegón flamenco y que contrasta con la simplicidad, la sencillez, la humildad, la modestia de la mayor parte de los bodegones españoles. En España no tenemos esta baraúnda, este sentido de lo arrebatado y de lo incluso confuso, viene de la agilidad y de la movilidad que Rubens da a sus pinturas y que toda la escuela de Amberes acepta. Bien. Otro Bosch, Pablo en este caso, Paul de Bosch. La señora duquesa de Alba posee en su palacio de Sevilla, palacio llamado de las Dueñas, una espléndida colección de pintura que casi nadie conoce porque la casa es estrictamente privada. Mientras que aquí Liria, su palacio de la calle de la Princesa, sí puede ser visitado. Bien, no olvidemos que el duque de Alba estuvo durante mucho tiempo guerreando en Flandes, defendiendo los derechos de la corona española. Flandes quiso ser siempre independiente, Bélgica y Holanda. Bien, y pues se formó por parte de los duques de Alba, se formó una colección de obras flamenca espléndida. Bien, quiero decirles que la mejor colección de Paul de Bosch se encuentra aquí, en el Museo del Prado, donde tiene unos cuadros magníficos, horizontales, muy apaisados, de lucha de perros con animales, que fue su especialidad. Fijémonos de qué manera tan ingeniosa, cómo se las pudo arreglar Paul de Bosch para imaginarse, debió de ver perros combatiendo y en escena de cacerías, perros atacando a venaos o perros atacando a osos, pero el hecho de que poder captar el movimiento tan trepidante, tan arrebatado que tienen los animales atacándose y luchándose entre sí, en estas actitudes totalmente inverosímiles, unos defendiéndose como este leopardo y los perros hechos una furia, atacando y mordiendo al animal con una fuerza centrípeta, es decir, que parece como fuera un ventilador que estuviera girando, moviéndose de una manera agitadísima del centro a los laterales. Bien, pues esta es la gran virtud de Paul de Bosch, de ser un animalista, un pintor de animales de primer orden, con una capacidad de componer sus obras de manera verdaderamente excepcional. Bien, allí está, por lo tanto, en el Palacio de las Dueñas, este Paul de Bosch, y está su pareja. Este es un tigre atacado por perros, donde, como podemos ver perfectamente, aquí el ataque no se ha producido, pero se están acechando unos animales contra otros, se están gruñendo, va a empezar el ataque de un momento a otro y hay una tensión, una energía y una violencia innata que luego pues, se desata en pinturas como las que hemos visto anteriormente. Volvemos a la Catedral de Sevilla, donde no sabemos quién tuvo la buena ocurrencia de regalar dos hermosísimas obras de Jacob Jordaens. Bien cierto es que podríamos decir, Jacob Jordaens un poquito de segunda. Son obras firmadas y fechadas muy pocos años de morir, en 1669.
y bien se sabe por la crítica actual de este artista que sus últimos años fueron de éxito total, con una inmensa demanda por parte de la clientela de Amberes, pero que la mucha demanda hizo bajar la calidad porque no daba abasto para pintar y dejaba intervenir a sus ayudantes. Y en esta pintura de la adoración de los reyes, que tiene una pareja, que vamos a ver ahora a continuación, que es la circuncisión, pues se nos muestran las típicas pinturas de Jacob Jardins, que es un pintor que, en fin, uno de los herederos más directos de Rubens, un pintor de figuras populares, siempre llenas de fuerza, de vigor, sanguíneas, con los carrillos hinchados y con los carrillos mofletudos, quiero decir, y con manchas rojas de hervor de la sangre en el interior, en fin, movido, aparatoso, dinámico, casi algunas veces hasta confuso. Es el espíritu arrebatado del barroco flamenco el que preside esta composición. Aquí tenemos la otra, también firmada y fechada, de Jordans, pero ya digo, de última época y por lo tanto de un valor inferior a las de su época mejor de madurez. Ven ustedes clarísimamente ahí Jacob Jordans, Museo del Prado, pero he creído necesario traer esta pintura porque en efecto está en el Museo del Prado, pero es pintura que procede del patrimonio sevillano. Estaba en la iglesia de los Carmelitas de San Alberto. Bien, pues allí durante muchos años se ha conservado, pero en un momento determinado, debe ser por los años 60, no tan lejos, 1960, los carmelitas tienen la iglesia medio arruinada, el claustro se les cae, no hay, en 1960 no había buenos presupuestos en Bellas Artes para restauración. Total, se llega a esa circunstancia de que los frailes enajenan la pintura, pero por fortuna no a un particular, se lo enajenan al propio Estado, quien la compra y la deposita en este museo donde se conserva. Este sí que es Jordans de primera, Es el Jordan de su época, no de vejez, sino de su madurez, con una piedad asombrosa, con una Virgen dolorida dirigiéndose al cielo en demanda de alivio para sus dolores espirituales, y un Cristo robusto, formidable, casi hercúleo, de una complexión atlética, roto, destrozado y muerto en el regazo de la Virgen, con la Magdalena y María Salomé a los lados y los santos varones en la parte superior, cuadro de un imponente dramatismo que, insisto, pues hoy día es una de las pequeñas joyas de este museo, pero cuyo origen es sevillano. Volvemos a la catedral, donde nos encontramos una interesante pintura de Abraham van Diepenbeck, que es de las que yo pude atribuir antaño en mi catálogo de las pinturas de la catedral. Pintura curiosa e interesante porque es una especie de explicación de una de las virtudes que debía de practicar el buen cristiano, que era la virtud de la hospitalidad, dar posada al peregrino. Y se ejemplifica en este acto de Abraham, que le llegan 3 ángeles, que son mensajeros del cielo, él no los reconoce, creen que son transeúntes normales, les hospeda, les da de comer, les permite descansar, y llega un momento en que los ángeles se identifican como mensajeros divinos y le dicen que van a recompensarle con algo prácticamente para él impensable. A su edad madura no había tenido hijos con su esposa Sara, que es la que asoma arriba a la izquierda, y se ríe. ¿Y se ríe por qué? Porque ella oye decir a los ángeles que van a ser padres y que ella, por lo tanto, va a alumbrar a un hijo. Y dice, yo a mi edad ya imposible. Bien, esa es la anécdota del premio que los ángeles otorgan a Abraham, el nacimiento de Isaac, nada más y nada menos, que viene a ser recompensa de ese magnífico ágape típico a la flamenca, le ha puesto las mejores cuberterías, ha asado el mejor cordero, y en fin, hay unas jarras con agua y con vino en la parte inferior, cuadro típico flamenco de un seguidor de Rubens de segundo orden. Hace muy pocos años falleció el marqués de Angulo en Sevilla, me encargaron la testamentaría y había como unos 100 y pico cuadros, tuve que catalogar y valorar para repartirlos entre los herederos, y tuve la fortuna de encontrarme este Abraham van Diepenbeck, que ellos en la vida habían visto, pero muy oscuro, ahí en la parte inferior de la pintura tenía la firma. Bien, pues esta es una pintura que
yo nunca he publicado siquiera, y las pongo aquí, bueno, las puse, perdónenme, en Barcelona el otro día por primera vez, aquí en segunda vez, en la Fundación Godia, por primera vez en esta conferencia que es gemela a la que di allí. Pues bien, esta deliciosa pintura donde se nos muestra el encuentro de los dos santos primos, es una pintura donde se rinde culto a la Santa Infancia, la infancia de Cristo, la infancia de San Juan Bautista. El niño Dios, en el regazo de su madre, abraza a su primo Juan, a Juanito, San Juanito, que le llamamos en arte, cuando es niño, que trae el símbolo común de ambos. El cordero es símbolo de Cristo, el Agnus Dei, pero también el cordero es símbolo de San Juan Bautista. Y unos angelotes les acompañan en medio de un paisaje plácido, amable, en fin, la típica pintura flamenca, con una recreación de lo bello, de lo plácido, de lo espiritualmente gratificante. Bien. Hubo en Amberes un pintor independiente de Rubens, que no copió su estilo, porque había estado en Italia en su juventud y se empapó allí de clasicismo, y por lo tanto nunca adoptó el aparatoso barroco que Rubens impuso a todos sus seguidores en Amberes. Es Pieter van Lint. Pieter van Lint durante muchos años, durante más de 30 años, estuvo asociado con un mercader de Flandes llamado Fortuyn, que exportaron cientos de pintura a España. Y en España hay muchísimas pinturas de Pieter van Lint. Una de las tareas principales que, como responsabilidad de alguien que llega de fuera para poderse poner a escribir sobre arte y concretamente sobre pintura, es primero saber de lo que hay para poder después escribir sobre ello. Y tuve la suerte de que el Ministerio de Educación y Ciencia de entonces me encargó el inventario artístico de la provincia de Sevilla. En la pequeña población de Morón, una población de no más de 15.000 habitantes, hay una iglesia jesuítica, fíjense, en Morón, una gran iglesia jesuítica. Los jesuitas levantaron iglesias en las principales ciudades y pueblos de España. Bien, pues en Morón, en la iglesia jesuítica, al entrar, veo sobre los arcos de la nave una serie de 12 pinturas de la vida de la Virgen. Y me costó 10 minutos advertir que eran de Pieter van Lint. Bien, es pintor de Amberes, del cual es un pintor que firma mucho sus obras, ahora lo vamos a ver, pero que me encontré pues, con la satisfacción de poder estudiar y publicar 12 pinturas de la vida de la Virgen que van desde el nacimiento de la Virgen hasta su muerte y su vida a los cielos y su consiguiente coronación. Esta es una de las mejores pinturas de las que puedo proyectar porque las demás están sucísimas y están impresentables. Pero esta se expuso en la famosa exposición que les he dicho antes, bueno, famosa, lo digo yo, para halagarme a mí mismo, de Rubens, la pintura de Rubens con motivo del centenario de su fallecimiento que hicimos en Sevilla. Trajimos esta pintura de Morón, se limpió, se expuso y por eso la foto es medio decente. Porque esta es la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, con San Joaquín y Zacarías a la derecha. La más bonita de las pinturas de toda la serie es esta, el tránsito en la huida a Egipto. Bien, no es que, en fin, la pintura no tiene ni mucho foco, está un poquito amarilla por culpa de los barnices, pero fíjense lo bella que es la Virgen caminando en su borrico con un sombrero de egipciana, un sombrero que luego se ha dicho de gitana, no, es egipciana, es el sombrero que usa para salvarse del sol en el largo viaje a Egipto. Bien, va San José tirando del borrico, es de Pieter van Lint, lógicamente, pintura amable, pintura descriptiva, muy bella de esta serie, que viene a ser una de las más bellas del todo. Bien, de la época del catálogo de la catedral fue el descubrimiento de este magnífico Van Lint, que es, como vemos claramente, Jacob despidiéndose de sus hijos, bendiciendo a sus hijos, que son 12 también, como luego los apóstoles. Bien, ahí están los hijos de Jacob quejándose de que el preferido vaya a ser José, que es el joven que está arrodillado a los pies del Padre y que está recibiendo su bendición. Y sobre todo los que están aquí a la izquierda murmuran, están descontentos y naturalmente van a terminar urdiendo un plan trágico que es
matar al hermano. No le terminaron matando, como bien sabemos, lo vendieron a unos mercaderes egipcios. Luego la historia larguísima de José hace que los hermanos vayan a pedir pan, trigo a Egipto cuando José era gobernador allí y no le reconocen. Y él sí les reconoce a ellos. Se las hace pasar un poco mal al principio, pero en fin, los termina llenando de trigo y permitiendo que vuelvan a su casa y darle la noticia al padre de que él vivía. Bien, cuadro interesante a través de reacciones psicológicas, de gestos, de actitudes de unos y de otros, con motivo de esta especie de divorcio familiar entre los hermanos envidiosos de José y José preferido del padre. Bien, pintura de gran interés de Pieter van Liem. En casa de uno de los más famosos rejoneadores que ha habido en la historia reciente, no actual, de España, Guardiola, el apellido le sonará. En fin, los Guardiola tienen una magnífica casa antigua en la Puerta de Jerez. Y en una ocasión pues, me invitaron a ver la colección y a tomar el té. Y apenas había 3 o 4 cosas interesantes y a la salida, medio abandonado, casi bajo los arcos de un patio, me encuentro esta pintura de San Pedro curando al poseso del demonio que tiene la firma Pieter van Liem. Ellos ni habían visto la firma siquiera. Pues bueno, tampoco la he publicado nunca, esta pintura, está aquí como nueva. Y como podemos advertir, pues esta pintura nos muestra, el contraste entre el júbilo del poseso que se ve libre de ese demonio que le atenaza y que le atormenta, y concretamente la admiración, la sorpresa de los otros personajes. Siempre Pieter van Liem, lo contrario de Rubens, muy vertical, muy aplomado, muy serio, muy concentrado, también muy descriptivo como buen flamenco. Bien, este es uno de los últimos descubrimientos, también nuevo, de Pieter van Liem. De esta pintura debió ser muy famosa porque el artista tiene hasta más de 6 versiones distintas. La única firmada está en el Museo de Viena, igual, idéntica a esta. Pero en la Catedral de Segovia hay un cobre idéntico a este también. Total, que Pieter van Liem repitió esta obra, que se encuentra en un lugar que casi nadie había visto en la historia. Antiguamente había una sociedad religiosa civil que era la Venerable Orden Tercera Seglar, no la Orden Tercera Religiosa, sí seglar. Por lo tanto, eran seglares que seguían la Orden Tercera de San Francisco. Y tenían una capillita, y tienen una capillita en Sevilla, que ha estado cerrada durante más de 50 años últimamente, de forma que últimamente nadie la había visto. Se ha resucitado un poco la hermandad de la Orden Tercera, quieren restaurar la iglesia, me llamaron un día para que viese lo que había dentro y me encuentro con la sorpresa de este cuadro de casi 1,80 metros de largo, con esta preciosa pintura de Cristo curando al paralítico en la piscina de Jerusalén, como vemos también típica de Van Liem, con su verticalidad, con sus gestos muy marcados, en fin, pintura de un notorio interés que viene a señalarnos cómo este es un artista que mandó numerosísimas obras a España. Y la mejor obra de Pieter van Liem, no solo de Sevilla, de España y de Amberes, está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, porque firmada, de un tamaño descomunal, es decir, las figuras son todas de tamaño natural, es de 2 metros y pico de ancha por 1,80 largo, de casi 2 metros también de alta, esta Natividad o Adoración de los Pastores, donde se le ve la única referencia a Rubens que hay en toda la producción de Van Liem. Es la muchacha que asoma la cabeza con un cántaro encima de ella, que aparece en la parte derecha, la cabeza con el cántaro arriba, que está tomada de una pintura de Rubens. Por lo demás, los pastores que se han acercado con sus presentes al pesebre, San José, los ángeles, en fin, configuran, insisto, es la obra de más calidad. Viene de un convento de monjas de clausura de la provincia de Córdoba, que nunca quisieron darse a conocer porque lo habían vendido clandestinamente a unos mercaderes de arte, concretamente a unos gitanos. Pero la obra llegó a conocimiento, a mí me llegó inmediatamente a conocimiento, pues se deshizo la operación,
pero como las monjas necesitaban el dinero, el obispado de Córdoba terminó concediendo que lo comprase el Estado. Y el Estado tuvo la feliz ocurrencia de depositarlo en el Museo de Sevilla, la obra maestra de Peter Van Lien, que es pieza flamenca del siglo XVII de notoria calidad. Y aquí otra historia con Peter Van Lien, muy curiosa. Hace muchos años hice con un colega, con Alfredo Morales, un libro que ha tenido mucho éxito porque es Los tesoros de los conventos de clausura, lo que hay en las clausuras, lo que no ve el público. Sin embargo, esto no estaba en la clausura, sino estaba en la iglesia del convento de Madre de Dios, Dominicas de Madre de Dios, donde yo veo la pintura. Estaba a una altura bastante considerable, como a unos 4 metros por encima de la cabeza del espectador, pero ya digo, eso es Peter Van Lien. Apuntad, muchachos, para el inventario que esto es Peter Van Lien. Así lo hicimos y este último año se ha hecho una exposición en Cádiz sobre pintura barroca. A alguien le gustó, el comisario, que no conozco personalmente, le gustó esta pintura, la mandó bajar, la restauraron, y para mi satisfacción me comunican por teléfono que está firmada por Peter Van Lien, de forma que no me había equivocado. En fin, perdonen ustedes esta pluma que acaba de ponerme sobre la cabeza, pero en fin, es tan poquísima las satisfacciones que tenemos los historiadores del arte, a los cuales casi nadie nos hace caso, que estas pequeñas cosillas nos llenan de una mini felicidad. Bien. La señora duquesa de Alba tiene en su Palacio de la Arduina de Sevilla una pareja, esta es uno, el otro, he perdido la diapositiva, preciosa pintura a la flamenca típica. Como veis, la receta siempre es buscar un episodio religioso que permita descripción de animales. ¿Qué es esto? El arca de Noé, como están ustedes viendo. Cómo embarcan las parejas de todos los animales de la creación, embarcan en el arca de Noé. Y tenemos pues todos los animales con toda precisión que suben. En segundo plano se ve como unos camellos están subiendo por la pasarela que va al arca, y abajo toda serie de animales perfectamente descrita. Tiene el interés esta pintura, que es esta concretamente, la otra no estaba firmada, pero esta sí, era pareja, es la única pintura que en el mundo se conoce de este artista, de Jacobus de Clercq. De él se sabía que había sido pintor porque está en los registros de pintores de la cofradía de San Lucas de Amberes, pero no se conocía ninguna obra. Esta es la primera. Bien, demuestra que es un pintor secundario, pero de un interés notorio y además típica y puramente flamenco. Bien, no sé si habrán ustedes ido alguna vez por Sevilla recientemente y habrán traído de recuerdo una de las mejores cosas que se podía comprar, pero que al parecer ha entrado en quiebra con toda esta especie de ruina de todos los negocios últimamente. Se llama Agua de Sevilla, una colonia que yo regalaba de vez en cuando a mi señora esposa y que ella me agradecía extraordinariamente. Yo nunca regalo nada, casi nunca. Regalo afecto a raudales, pero lo que es detalles tengo pocos. Es el temperamento castellano que me domina. Bien, Agua de Sevilla tiene y posiblemente intentará vender, porque están en Almoneda, esta preciosa pintura de Erasmus Quellinus, Erasmus Quellinus, una deliciosa y amable, bella pintura del descanso en la huida de Egipto, donde unos angelitos atienden a la Sagrada Familia, unos les dan frutillas y otros traen un canastillo donde ven uvas y también traen flores. El ángel de mayor tamaño, el que está en pie en el medio, trae flores. San José contempla la escena recogida, amable, bella, donde Erasmus Quellinus no puede disimular en absoluto que es un enamorado de Rubens, un seguidor de Rubens que le imita con bastante calidad. También es de Erasmus Quellinus, porque esta no la hubiera reconocido fácilmente, pero me encontré una vez estudiando en Amberes, en un fichero fotográfico, una pintura, digo, anda, pero si esta es igual de la que hay en Sevilla en colección particular. Bien, pues Erasmus Quellinus hizo 2 o 3 versiones de esta misma pintura, que nos muestra, alguien diría, esto es discípulo de Rubens, está clavado. Bien, su entusiasmo por Rubens se ve clarísimamente en las formas de la Virgen, del niño y de esa santa que no tiene ningún atributo, pero por su elegancia yo presumo que es Santa Catalina. Santa Catalina. Bien, obra rubeniana de gran belleza y también de colección particular. También en colección particular un pintor llamado Frans van der Meulen, que fue de nacimiento flamenco, que pintó para el rey Sol.
y acompañó al Rey Sol en sus campañas militares. Ese personaje a caballo con la capa roja es Luis XIV, es el Rey Sol, y es el sitio de la ciudad de Tournai. Le llevó para que fuese periodista, gráfico, pintor de todos los éxitos de la corona militar, es decir, de todos los triunfos que militarmente estaba teniendo él en sus conquistas por Europa. Y este es un ejemplo de los cientos de pinturas que hizo al servicio de Luis XIV y que nos muestra al monarca contemplando asedios, batallas, conflictos bélicos claramente plasmados. Bien, el país flamenco estuvo en guerra gran parte del siglo XVII, hasta que finalmente consiguen la independencia de España. Y por ello, las escenas de guerra son muy frecuentes en la pintura flamenca. Y estos aristócratas que estaban de diplomáticos en Flandes las compraban y las tenían en sus colecciones. Y prueba de ello es que esta pintura, con su compañera que vamos a ver ahora, es donativo de un coleccionista particular. Bien, este es Sebastián Frank, especialista en batallas, donde vemos, creo que un conservador del museo, estas, en fin, las atribuí yo también, y, en fin, de un gran interés por el sentido de que luego un conservador contó las figuras, dice que había más de 650 figuras en toda la pintura, contándolo con las pequeñas que están a lo lejos, y hay una vista del mar con una flota marina, pero vemos la típica escena de batalla flamenca con tropas de caballería, caballeros que se embisten, trompetas, espadas que chocan, en fin, todo el movimiento de batalla de un género que, insisto, fue muy normal, las pinturas de batallas en Flandes. La otra pintura, muy interesante, del mismo artista, compañera y pareja, en este caso, batalla entre tropas de infantería con arcabuceros disparando en primer término, típico flamenco, ese horizonte azulado que se pierde hacia lo lejos, es decir, pintura de batallas propias de esta escuela, que estos magníficos ejemplos están en Sevilla. Creo que ya terminamos. Pinturas amables para decorar casas particulares de paisajistas como Jan Wildens, que también, esta viene de un hospital, del Hospital del Pozo Santo, pero al hospital se los dieron también una familia de aristócratas. Bien, obras bellas, obras de decoración, obras donde, por ejemplo, vemos como elegantes damas y caballeros transitan por el paseo central de un jardín. A la izquierda hay un estanque con cisnes, pinturas de un sentido decorativo, amable, bello, que vienen a cumplir perfectamente estos efectos de la pintura flamenca tan mencionados, que tanto les he procurado repetir en la charla de hoy. Queridos amigos, hemos llegado al final. También quiero decirles que si hay 5 o 6 diapositivas más, yo no llego. Estoy brevemente exhausto, me van a permitir. Un momento. Unas brevísimas palabras para agradecerles su atención, agradecer que perdonen que haya sido simplemente un guía de catedrales y de iglesias y de palacios, que quizás en otra ocasión traiga un argumento más contundente, más sustancioso, más polémico, que nos pueda entretener, pero que en suma se lo he explicado con la mejor de mis intenciones y al menos confío y espero que no se hayan aburrido. Por su presencia, muchísimas gracias.